Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Aika Aysin Turan y Alp Navruz están viviendo uno de los momentos más delicados de su relación y lo están enfrentando juntos en terapia de pareja. Una decisión que ha sorprendido a muchos, pero que también ha despertado respeto y admiración entre sus seguidores. Aika y Alp luchan por su amor mientras las emociones estallan en cada sesión de terapia. Según fuentes cercanas a la pareja, las sesiones comenzaron hace poco más de un mes, luego de una fuerte discusión que casi los lleva a la ruptura definitiva. Fue Alp quien dio el primer paso al proponer una solución madura. No quiero perderte por orgullo, Aika. Si hay una forma de salvar esto, quiero intentarlo contigo, le habría dicho el actor durante una de sus charlas privadas. Estas palabras, según allegados, conmovieron profundamente a Aika, quien accedió a asistir a terapia con él. Las primeras sesiones estuvieron cargadas de tensión. La terapeuta, una reconocida profesional del medio artístico, les propuso una dinámica para mejorar la comunicación, escribir cartas semanales expresando lo que no se atreven a decir en voz alta. En una de esas cartas, Aika escribió: "A veces siento que estoy sola en esto. Que soy yo quien sostiene todo mientras tú te pierdes en tus silencios". Alp, al leerla, no pudo evitar las lágrimas. No sabía que te hacía sentir así. Nunca fue mi intención. Solo, a veces no sé cómo manejar mis emociones. Uno de los momentos más tensos se dio cuando la terapeuta les pidió mirarse a los ojos durante 2 minutos sin decir nada. En ese silencio compartido, ambos comenzaron a llorar. Fue como ver todo lo que habíamos callado durante meses, confesó Aika tras la sesión. Según ella, ese ejercicio fue un punto de quiebre que los acercó emocionalmente. Pero no todo ha sido fácil. Hubo también retrocesos. En una de las sesiones, Aika abandonó la sala tras un comentario de Alp que tocó una herida del pasado. Tú siempre quieres tener el control de todo, incluso de mis emociones, le dijo él en un tono que ella sintió como una acusación. Al día siguiente, Aika envió un mensaje a la terapeuta pidiendo una sesión individual, donde expresó su frustración: "Me duele que no vea mi esfuerzo. Estoy aquí porque lo amo, pero también necesito sentirme escuchada". A pesar de esos altibajos, ambos han seguido asistiendo fielmente a las sesiones. En una de ellas, Alp preparó una sorpresa, llegó con una caja que contenía fotografías de los mejores momentos juntos. "Quiero que recordemos lo que nos une, no solo lo que nos separa", dijo con voz temblorosa. Aika, al ver las imágenes, sonrió por primera vez en semanas. "Aún tenemos algo hermoso", susurró. Las redes sociales han estado especulando sobre el estado de su relación, pero ellos se han mantenido en silencio, sin hacer declaraciones públicas. Sin embargo, una historia reciente de Aika en Instagram encendió las alarmas: "A veces sanar también duele, pero vale la pena". Muchos lo interpretaron como una señal de que el proceso terapéutico está dando frutos, aunque también esté removiendo emociones profundas. Sin embargo, el camino aún guarda muchas curvas emocionales para la pareja. En una sesión particularmente intensa, la terapeuta pidió que hicieran una actividad llamada el espejo del alma, en la cual cada uno debía describir al otro con 5 palabras que lo definieran. Alp, con la voz entrecortada, dijo: "Fuerte, sensible, luminosa, determinada y mi hogar". Aika, al escucharlo, no pudo contener las lágrimas. Luego, con una expresión serena, respondió: "Confuso, apasionado, generoso, herido y valiente". Ese ejercicio provocó una conversación profunda sobre sus inseguridades. Alp confesó por primera vez que había crecido sintiéndose insuficiente y que su tendencia a encerrarse venía de ahí. "Temo no ser el hombre que tú necesitas", dijo con honestidad brutal. Aika, conmovida por su apertura, se acercó y le tomó la mano. "Lo que necesito es exactamente eso, que seas real conmigo. No perfecto, solo tú". Los avances han sido lentos pero firmes. En otra sesión, hablaron sobre el futuro.
algo que habían evitado durante semanas. La terapeuta les preguntó si se veían juntos dentro de 5 años. Hubo un silencio largo, pero finalmente Aika respondió, si seguimos construyendo esto con respeto, sí. Me veo contigo. Pero no quiero más silencios que duelan. Alp asintió. Te prometo que hablaré, incluso cuando me cueste. No quiero volver a perderte en mi silencio. Fuera del consultorio, también han intentado reconectar en espacios más ligeros. Hace unos días, fueron vistos caminando juntos por la costa, sin cámaras ni poses, simplemente compartiendo un helado. Testigos dicen que se les vio reír juntos por un instante, como en los viejos tiempos. Ese pequeño momento se volvió viral en redes bajo el hashtag #AikaAlpEsperanza, y los fans comenzaron a compartir mensajes de apoyo y admiración por su proceso. No obstante, no todo el mundo ha sido tan comprensivo. Algunos medios sensacionalistas han comenzado a insinuar que la terapia es solo una estrategia mediática. Frente a esos comentarios, una fuente cercana a la pareja afirmó, nada de esto es por imagen. De hecho, han rechazado ofertas de entrevistas exclusivas porque quieren vivir este proceso en privado. Lo que hacen es por amor, no por fama. En una de las sesiones más recientes, la terapeuta les pidió que escribieran una promesa el uno al otro. Aika escribió en una hoja doblada con cuidado, prometo hablar antes de huir. Prometo quedarme cuando el miedo me diga que corra. Alp, por su parte, escribió, prometo escucharte incluso cuando no estés hablando. Prometo no rendirme a la primera tormenta. Ambos guardaron esas promesas en un sobre, que la terapeuta les entregó con la instrucción de abrirlo en un año, sin importar el resultado de su relación. Será un recordatorio del momento en que decidieron luchar por lo que aman, explicó la profesional. La última sesión dejó una imagen conmovedora. Al final, Aika y Alp se abrazaron en silencio durante varios minutos. No hacía falta más. Sus cuerpos, temblorosos pero unidos, reflejaban la fragilidad y la fuerza de un amor que no se rinde. El proceso continúa, y nadie sabe cuál será el desenlace. Pero lo que sí es seguro es que Aika y Alp están dando un ejemplo valiente sobre lo que significa amar de verdad. No con cuentos de hadas, sino con coraje, lágrimas, trabajo emocional y una voluntad firme de sanar. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que una pareja puede reconstruirse desde el dolor? ¿Has vivido algo similar? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Y si esta historia tocó tu corazón, apoya el canal con un like y suscríbete para más historias reales, humanas y profundas. Hasta la próxima. ¿Y tú, qué opinas de este valiente paso que están dando Aika y Alp? ¿Crees que la terapia puede salvar una relación? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y darle like a este video para que más personas conozcan esta historia.